Pues empezamos las sesiones programadas dentro de la celebración del Mayo Celíaco este año 2020 de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, de FACE, con una charla con varios miembros de nuestro comité científico para hablar de enfermedad celíaca y dietas sin gluten desde distintos puntos de vista. Para ello contamos con el doctor Sergio Farrais, responsable de la unidad de enfermedad celíaca, médico adjunto de aparato digestivo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que es miembro de la SEC, con la doctora Paloma Borregón, que es doctora en medicina, especialista en dermatología médico-quirúrgica y responsable del área de dermatología y estética de la clínica Iván Malagón Clinic en Madrid, y con la doctora Paula Crespo, que es doctora en nutrición, profesora e investigadora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y dietista nutricionista del Grupo Recoletas, y además es vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas de España y vocal también en la SEC, en la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. En primer lugar, daros las gracias a los tres por vuestra implicación, porque da gusto trabajar con vosotros, con profesionales como vosotros, que además estáis siempre disponibles para FACE y para sus asociaciones, y nos da mucho gusto y estamos muy agradecidos a que estéis siempre a nuestra disposición y a la disposición de los pacientes con todo ese tipo de iniciativas. Gracias a vosotros por invitarnos y por contar con nosotros siempre. Es un placer. Creo que estás silenciada. Sí. Seguimos entonces, empezamos un poco a tratar distintos temas. Dada la situación que estamos viviendo, la pregunta es obligada: ¿cómo estáis todos? ¿Estáis todos bien? En esta situación tan extraña y tan atípica que nos ha tocado vivir este año. Bien, muy bien, María, gracias por preguntar. Sí, la verdad que ha sido y está siendo muy duro, ¿no? Pero parece que poco a poco esto va mejorando, no solo gracias a los que estamos en primera línea, sino a todos por permanecer en casa, ¿no? Que todavía no hemos acabado, vamos mejorando, así que gracias a todos, seguro que salimos de esto pronto. Eso es. Pues sí, gracias por preguntar. Situación difícil y ahora de vuelta poco a poco a la, iba a decir normalidad, pero normal ya no es nada, al menos como lo conocíamos antes. Pero bueno, adaptándonos a la nueva situación. Bueno, poco a poco volveremos un poco a retomar, ¿no? Todas las distintas, bueno, tareas y cosas con relativa normalidad. En este sentido, por ejemplo, sabemos que hay muchos diagnósticos paralizados en este momento de pacientes con enfermedad celíaca que, bueno, pues han visto afectados, ¿no?, por esta situación. Sergio, desde el hospital estáis ya retomando, ¿no?, esas consultas y volviendo a contactar con todos ellos, ¿verdad? Sí, sobre todo aprovechar, ¿no?, para mandar un mensaje de tranquilidad, si es que es verdad que en los últimos 2 meses se ha paralizado toda la actividad fuera de COVID, ¿no? Y esto ha provocado que muchos pacientes hayan perdido sus consultas, sus pruebas complementarias, sus endoscopias, sus cirugías, pero poco a poco estamos intentando retomarlas, ¿no? En un principio estamos haciendo consultas telefónicas e intentando dividir qué actividad es más urgente y menos urgente. Y ya vamos a empezar poco a poco a hacer consultas presencial. Hay que tener un poco de paciencia porque, como ha dicho Paloma, todo ha cambiado y tenemos que hacer nuevos circuitos, nuevos protocolos para que el paciente que venga al hospital realmente tenga que venir y que tenga una cierta seguridad de que no le va a pasar nada. Perfecto, muchas gracias. Sobre todo por transmitirle esa tranquilidad, ¿no?, a los afectados, que, bueno, pues al final es una incertidumbre añadida a la de la situación. En este sentido, que vamos ya camino de la nueva normalidad, Paloma, ¿hay algunas recomendaciones que no podamos olvidar para nuestra piel en estos momentos? Hay unas cuantas, porque por un lado, tanto para celíacos como no celíacos, la primera es que de repente vamos a empezar a salir a la calle y nuestra piel no está preparada, llevamos en casa metidos bastante tiempo, entonces de repente estamos en unos meses que ya empieza a hacer mucho sol
incluso estamos sacando a los niños a horas que el sol está bien fuerte, entonces no debemos olvidar ponernos la protección solar de 50 para salir a la calle, porque es bastante importante. Yo siempre digo que protección hay que ponerse los 365 días del año, pero ahora especialmente no nos confiemos porque nos podemos quemar con bastante facilidad. Así que protección solar. Y luego la siguiente es que, como uno de los consejos fundamentales a día de hoy es que nos lavemos las manos, ¿qué nos pasa? Pues que de tanto lavarnos las manos, que es lo fundamental para no contagiarnos del virus, estamos irritando la piel de nuestras manos y estamos viendo mucha gente con manos muy secas, agrietadas, heridas o incluso eczemas, ronchas que pican mucho en las manos. La manera de prevenir, lo ideal es no llegar a esto, o sea, prevenirlo. La manera de prevenirlo es aplicándonos crema hidratante. O sea, cada vez que nos lavemos las manos, tener al lado, a ser posible, el frasquito de crema y ponernos crema hidratante. O incluso cuando usemos geles hidroalcohólicos, que también el gel es bastante irritante para la piel y además encima no nos lo aclaramos, pues intentar contrarrestar con crema hidratante para no tener que llegar a ese extremo de tener las manos llenas de eczemas. Así que yo destacaría esas dos cosas. Las manos, cuidado, mucha crema hidratante y en la cara especialmente y en el cuerpo de los niños cuando ahora vamos a empezar a salir, protección solar. Genial, muchas gracias por las recomendaciones. Por último, con el tema de actualidad, para ya pasar a meternos en profundidad en enfermedad celíaca y dieta sin gluten, Paula y Sergio, ¿qué podéis contarnos de la encuesta que está elaborando la SEC con la ayuda de las asociaciones para profundizar un poco más en el conocimiento de esta patología nueva con la enfermedad celíaca? Bueno, yo creo que ahí Sergio, bueno, desde la SEC lo que se ha lanzado es la encuesta para intentar agrupar los datos a nivel nacional, pero yo creo que ahí Sergio nos puede indicar mejor los entresijos un poco de cómo funciona o qué se pretende con la encuesta, ¿no? Sí, a ver, en principio no han habido muchas preguntas de pacientes celíacos de si por ser celíaco hay un mayor riesgo de contagiarse o hay un mayor riesgo de tener una evolución peor de la enfermedad, ¿no? La verdad que sabemos muy poco de este virus, ¿no? Pero no existen datos registrados de porque ser celíaco sea ningún factor de riesgo. Muchos pacientes piensan que porque la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, un celíaco va a estar inmunosuprimido y tiene más riesgo, pero no es así, ¿de acuerdo? Un celíaco bien controlando que hace la dieta sin gluten no va a tener ningún problema y en principio parece que no tiene mayor riesgo de tener alguna complicación por el coronavirus. Sin embargo, sabemos poco y por eso este estudio, ¿no? Está recogiendo a nivel internacional desde una universidad de Columbia de Nueva York todos los datos de todos los pacientes del mundo que tienen enfermedad celíaca y COVID para ver si encontramos algún patrón de comportamiento, si existe mayor gravedad. No lo sabemos, parece que no, y a través de la SEC lo que hemos hecho es intentar centralizar para poder coger todos estos datos. Así que animamos que entren en la página de FASE y de otras asociaciones para rellenarla y así ayudarnos y tener más evidencia científica de si esto realmente es un riesgo, que ya les digo que parece que no es ningún riesgo, que no se preocupen, hay que seguir las recomendaciones de la población general. Perfecto. También me voy a meter aquí porque también se ha visto, de hecho, que la piel está afectada no solo de los celíacos y de los no celíacos, el virus también puede producir lesiones en la piel. Y comentarle a la gente que le haya pasado, que identifique con esas lesiones que pueden salir en la piel, que por un lado son reacciones de la piel al virus, pero que no tienen un tratamiento específico. Y por otro lado, decirles que no implican tampoco peor pronóstico, o sea que si tú has tenido el coronavirus y has tenido lesiones en la piel, no implica que vaya a ser ni mejor ni peor, porque hay gente que de hecho tiene lesiones en la piel y son asintomáticos, nos damos cuenta porque tienen lesiones, por ejemplo, en las manos y en los pies, que son así como moraditas, tipo como sabañones, y suele pasar, por ejemplo, en niños y en gente joven asintomática, y no implica ningún peor pronóstico. O también salen exantemas o urticarias, lesiones por el cuerpo en relación con el coronavirus, que cuando nuestra inmunidad va pudiendo con él, se van quitando, o sea que la gente tampoco se preocupe, sí que pueden ser un signo de alarma para pensar que tenemos eso, pero no hay que preocuparse porque no se relaciona con nada más, ni tiene tratamiento específico.
Genial. Gracias por toda la información, porque la verdad es que, bueno, pues la gente necesita, ¿no?, tener esta información que además venga de profesionales sanitarios, como es este caso, y no creer o compartir a veces la información que llega por otros canales que nunca sabemos realmente de dónde ha salido. Entonces, bueno, si os parece ya nos metemos de lleno en enfermedad celíaca y dieta sin gluten, que es además el campo de estudio de todos vosotros, porque al final, viniendo desde distintas ramas de la medicina y las ciencias de la salud, abordáis todos la enfermedad celíaca de una forma bastante importante en vuestro día a día, ¿no? Por un lado, queremos darle importancia a diferenciar, ¿no?, la enfermedad celíaca de otras patologías relacionadas con el gluten, porque cada vez se ve más, ¿no?, me imagino que en consulta todavía más, Sergio, el que la gente llega me han dicho que me quite el gluten. Bueno, pues eso de dónde puede venir y qué enfermedades hay realmente reconocidas como patologías relacionadas con esta proteína. Sí, me alegro mucho que hagas la pregunta, María, ¿no?, porque existe mucha confusión, no solo en la población general, también en redes sociales, en medios de divulgación, incluso en literatura científica, ¿no? Existen muchos trastornos relacionados con el gluten y con el trigo, ¿de acuerdo? Y se enumeran, se llaman de diferentes formas, que es inadecuado, ¿no? Entonces los científicos se han reunido y han decidido qué términos utilizar para todos poder hablar el mismo idioma, ¿no? Y se van a diferenciar 3 enfermedades básicamente, ¿no? Que es la enfermedad celíaca, que sabemos que es una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad crónica, que no se cura, que es una enfermedad sistémica, que puede tener síntomas digestivos como extradigestivos, que se produce en gente con una determinada genética que consume gluten. ¿De acuerdo? Luego tenemos la alergia al trigo, ¿de acuerdo? Que es una reacción alérgica, como se puede tener la alergia al cacahuete, alergia a frutos secos, que lo que va a producir son síntomas inmediatos tras el consumo del gluten o alguna otra proteína del trigo, y que son síntomas muy variados, ¿no? Puede ser desde síntomas digestivos hasta que aparezcan lesiones en la piel o dificultad respiratoria y que incluso puede llegar a la muerte del paciente. La alergia al trigo es extremadamente rara, ¿de acuerdo? Suele ser en niños, suele curarse, y en adultos suele ser a una proteína concreta del trigo y aparece la alergia cuando se consume junto con el ejercicio. Pero ya digo que es extremadamente raro. Y lo que es más común, donde la gente suele hacerse más lío, donde suelen haber más errores, es al hablar de sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Este es el término adecuado, pero mucha gente, muchos pacientes, muchos medios, incluso muchos médicos, utilizan el término intolerancia al gluten. Este término es inadecuado. La intolerancia al gluten no existe, ¿vale? Existen intolerancias alimentarias, sobre todo a azúcares, porque se produce una mal digestión de algún azúcar, como puede ser la lactosa, de una serie de síntomas, pero no existe la intolerancia al gluten, ¿vale? Lo que existe es la sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué es esto? Esto es un síndrome en el que el paciente tiene síntomas tanto digestivos como no digestivos al consumir gluten, pero mediante una reacción inmunológica, ¿vale? No es una intolerancia, es decir, el paciente tiene una serie de síntomas al consumir el gluten por una reacción inmunológica que tampoco está del todo aclarada. De hecho, no existe un claro algoritmo diagnóstico para llegar a diagnosticar a estos pacientes. Primero hay que descartar de forma adecuada enfermedad celíaca, alergia al trigo, luego ver que el paciente responde con una serie de preguntas e ítems al gluten y que al reintroducirlo vuelva a tener síntomas, ¿no? Entonces, sí que es muy importante diferenciar estos 3 términos, intentar que todos utilicemos los mismos términos para poder identificar a los pacientes, porque a pesar de que todos vayan a seguir el mismo tratamiento que es la dieta sin gluten, no implica el mismo seguimiento y no implica las mismas complicaciones que pueden tener a largo plazo. Exacto. Y sobre todo también es el tratamiento al final para la sensibilidad al gluten y para la enfermedad celíaca es la dieta de exclusión, es un tratamiento en función de una dieta, ¿no? De evitar esta proteína y comer sin gluten. En este Exacto, el sentido, tratamiento es el mismo, pero por ejemplo no se han descrito complicaciones a largo plazo de los sensibles al gluten no celíaco, ¿no? Es decir, no se ha descrito que un sensible al gluten no celíaco pueda desarrollar un linfoma, una osteoporosis, etc. Entonces es muy importante diferenciarla, aunque la dieta sea lo mismo. Y por eso sí, también hay que tener claro si el paciente es realmente celíaco o sensible al gluten. claro, porque es importante también a largo plazo para el propio paciente. Exacto. En este sentido, hablando de la dieta sin gluten, Paula, ¿qué recomendaciones nutricionales debe de seguir una persona celíaca?
Bueno, lo que es importante destacar es que sí que hay entre el 20 y el 40% de los pacientes al diagnóstico presentan muchas deficiencias nutricionales derivadas sobre todo de mala absorción. Entonces, lo primero a la hora de, bueno, después del diagnóstico y tras implantar la dieta sin gluten, lo que es importante es que sobre todo que sea segura, es decir, que estemos seguros que lo está haciendo sin gluten y cuando bueno, pues se controle que sea segura, que se está haciendo bien, que se controla los puntos de contaminación cruzada, no hay que olvidar solo que la dieta sin gluten no tiene que ser solo segura, sino también saludable, como decías, y equilibrada, sobre todo en nutrientes. Teniendo en cuenta, por ejemplo, al diagnóstico, las principales deficiencias nutricionales que nos podemos encontrar son fibra, deficiencia de fibra, calcio, vitamina D, magnesio, pues son derivadas de la propia mala absorción. Entonces, en teoría, cuando implantas la dieta y restableces un poco las vellosidades intestinales, se recupera también esa absorción. Entonces, centrándonos en lo que es la dieta saludable, no hay que olvidar también que la dieta sin gluten tiene que ser saludable y para eso se tiene que basar como una dieta normal, podríamos decir, en incluir siempre frutas y verduras, intentar cuidar también dentro de lo que se pueda la fibra, que es uno de los principales nutrientes que suele faltar en la dieta sin gluten, y también bueno, pues controlar el aporte de calcio y vitamina D. Y a largo plazo también, cuando se lleva mucho tiempo con la dieta sin gluten, las principales deficiencias nutricionales que se han visto, aparte de la fibra, también el ácido fólico, la vitamina B12 y la riboflavina, y en general algunas vitaminas. Entonces es muy importante tener que en el seguimiento, o sea, que no solo se controle que se está haciendo bien la dieta sin gluten, que parece que si se está haciendo segura ya no hay que controlar nada más, y lo que es muy importante destacar es que a largo plazo también hay que ir viendo que se está haciendo de manera equilibrada, que bueno, hay veces que no se presta mucha atención y luego aparecen complicaciones derivadas de las propias deficiencias nutricionales. Entonces, en ese sentido, hacer mucho hincapié desde el punto de vista profesional, pues en las analíticas y seguimiento, controlar que los niveles de vitaminas y minerales son adecuados. Y luego, en cuanto a los tipos de productos sin gluten, que bueno, suele ser como el primer recurso al que se acude cuando en el momento del diagnóstico, que está bien porque al final, bueno, dentro del contexto de la alimentación, pues forman parte también de una manera para el paciente de asegurarse que ese producto que está consumiendo es seguro. Y está bien al principio recurrir a estos productos, pero no hay que olvidar que al final no dejan de ser productos ultraprocesados como lo son otros productos con gluten. Entonces, ¿cuál es el principal problema de esto? Que se haga no solo la sustitución, sino que se abuse por la seguridad que dan, ¿no? De decir, bueno, pues como son productos sin gluten y me dan esa seguridad, baso toda la alimentación o más de prácticamente casi toda la alimentación en productos procesados sin gluten, cuando hay muchos productos o muchos alimentos que de forma natural no llevan gluten y en los que hay que basar la alimentación, carne, pescado, huevos, legumbres, frutas, verduras, cereales sin gluten. Entonces, bueno, pues cuidar sobre todo el exceso de esos productos que suelen ser ricos en azúcar y grasa de baja calidad y basar la alimentación en lo que debería ser una alimentación también equilibrada, con o sin gluten, que es pues todos estos alimentos ricos en vitaminas y minerales para evitar deficiencias. Una de las cosas que vemos nosotros, los dermatólogos, por ejemplo, es el déficit de zinc, que es fundamental para, sobre todo, el pelo y las uñas, ¿no? Entonces, muchos celíacos vienen a nuestra consulta quejándose de eso, de que tienen el pelo más flojito de lo habitual, sobre todo cuando ya están haciendo la dieta sin gluten, a veces antes, porque no lo absorben. Y como dice Paula, pues hay que esperar a que el paciente empiece la dieta sin gluten, su intestino mejore, empiece a absorber, y si los síntomas persisten, hay que buscar ese zinc, ¿no? Cuando alguien viene por ese problema de caída de pelo, pelo más fino y uñas también más frágiles, pues siempre pedimos analítica con zinc, y como el trigo es una de las fuentes fundamentales de zinc, pues a veces cuando uno hace dieta sin gluten le sale bajo. Entonces, si sale bajo, merece la pena poner suplementos si se te cae el pelo, notas las uñas así. Y luego, bueno, a veces también cuando se les cae el pelo a los celíacos sí que pedimos para verles el tiroides, porque ya sabéis que la enfermedad tiroidea es una de las que más
se asocia a la enfermedad celíaca y también puede producir pelo flojito, caída de pelo y es otra de las causas. Pero lo del zinc es frecuente, así que si a alguien se le cae el pelo puede ser de forma normal, a todos se nos cae el pelo, a veces más, en estas épocas de estrés seguro que mucho más. Y a veces merece la pena suplementar el zinc, pero sí que especialmente en los celíacos pedirlo en la analítica y si sale bajo suplementarlo. Claro, es que al final, por todo lo que estáis explicando, son micronutrientes los que pueden verse más comprometidos una vez el celíaco es adherente a la dieta sin gluten y la realiza correctamente, ¿no? Entonces... Sí, en ese sentido también otro de los problemas, aparte de, bueno, el momento del diagnóstico, la mala absorción, es que con el tiempo, bueno, hay diferentes perfiles de pacientes, podríamos decir, pero sí que un error frecuente con el tema de la alimentación es caer en la monotonía de la seguridad, ¿no? Como solo estas cosas que sé que son seguras, estos productos que sé que son seguros, esto que me gusta y por lo menos lo controlo y con eso nos quedamos, ¿no? Y cuesta mucho a veces en ese tipo de pacientes con más miedo a lo mejor pues a la contaminación, salir de la monotonía. Y eso al final, aparte de una dieta desequilibrada, repito, tanto con gluten o sin gluten, o sea, no significa que la dieta sin gluten per se tenga que ser deficiente, ¿vale? Cualquier dieta monótona con o sin gluten puede ser deficiente, pero sí que es verdad que por el miedo a lo mejor a esa contaminación se caen sobre todo en monotonía y al final eso da lugar a deficiencias nutricionales que pueden, bueno, pues lo que ha dicho Paloma, ¿no? Pues, otros síntomas y otras consecuencias derivadas de eso. Entonces, concienciar que una vez que ya se está seguro, porque es verdad que al principio pues a lo mejor cuesta salir o innovar, pero una vez que ya se controla todo, es muy importante no quedarnos en dieta sin gluten segura, sino saludable y equilibrada. Eso es muy importante. Y para eso hay que darle herramientas, ¿no? También invertir un poco con el paciente en cómo diversificar la alimentación de forma segura, porque por suerte hay alimentos naturalmente sin gluten que tienen muchísimas vitaminas y minerales y que incluyéndolos en la dieta diaria pues se puede prevenir esas deficiencias. En ese sentido, me parece súper importante que cuando diagnostiquemos cualquier profesional, porque como ves, ya nosotros somos como distintos profesionales, pero como la enfermedad celíaca toca un poquito casi todos los órganos también, pues a veces el médico te hace el diagnóstico. Y claro, o sea, yo por ejemplo, yo soy dermatóloga, entonces punto número 1, no tengo tantos conocimientos nutricionales como un nutricionista, ni a lo mejor tengo el tiempo de sentarme a explicarle al paciente, ten cuidado con esto, la tostadora es algo como súper, que todos los pacientes que fallan en algo, casi siempre es la tostadora, meten todos el pan sin gluten y con gluten en el mismo tostador, o sea, hay cosas que la gente no sabe y que nosotros no tenemos tiempo muchas veces, ni a veces conocimientos de explicárselo. Entonces, es fundamental para nosotros y para el paciente recomendar un especialista en nutrición, porque el paciente está muy perdido. Para eso las asociaciones, la verdad es que nos ayudáis un montón, porque vosotros sí tenéis los medios, sí conocéis a los profesionales y sí que podéis recomendar al paciente, pues mira, ve a este nutricionista que te lo explique, dais cursos, dais muchas facilidades, porque al principio el paciente, Sergio lo verá también muchísimo, está como súper perdido. No sabe, o sea, no sabe ni qué es el gluten, pero es que no se imagina ni dónde puede estar. ¿Verdad, sí, claro, Sergio? Tú seguro que lo ves también un montón. Sí, en las consultas estamos limitados y luego también es verdad, limitados en tiempo y luego las dudas surgen no en el momento que le das el diagnóstico. Es decir, el paciente se va a casa, cuando le dices no puedes tomar gluten, dice, ay, no puedo comer pan. No, no puedes comer muchas cosas, no puedes cocinar en muchos sitios, no puedes tomar muchos productos. Y entonces, esas dudas que van surgiendo, pues sí, claro, sí que es verdad que al médico igual no lo tiene tan accesible y al nutricionista, a la Federación de Asociación de Celíacos o a otras asociaciones, los tienen más cerca, con más tiempo y tienen más ideas seguramente para poder hacer la dieta de exclusión. En este es sentido, importante porque... Sí, perdón, María. Nosotros, no te preocupes, vemos mucho a la gente que dice, no, es que yo no tengo ningún síntoma, yo me encuentro bien. Claro, pero es que hay un montón de síntomas que no los ves de forma evidente, ¿no? Los ves más a largo plazo, por lo que comentabas tú antes, Sergio. Claro, sí, esto es muy importante
porque muchos pacientes nosotros los diagnosticamos por antecedentes familiares de enfermedad celíaca, es decir, mi hijo es celíaco, me han dicho que me toca hacer el estudio, pero nunca ha tenido un síntoma digestivo, ¿no? Pero este paciente, si finalmente es celíaco, tiene que hacer la dieta igual de estricta que el que tiene síntomas, ¿no? Porque tiene el mismo daño intestinal, ¿de acuerdo? Sigue activando el sistema inmune, sigue provocándose enfermedad, aunque no tenga síntomas digestivos, y esto puede tener consecuencias a largo plazo bastante graves, es decir, no solo intestinales, de que pueda tener diarrea, dolor abdominal, mala absorción de micronutrientes, sino, como ha dicho Paloma, esto puede afectar a todos los órganos y aparatos. Se puede aparecer dermatitis herpetiforme, puede aparecer osteoporosis, puede aparecer elevación de transaminasas, que son las enzimas del hígado, puede aparecer anemia ferropénica, puede aparecer múltiples Infertilidad enfermedades que el incluso, paciente, infertilidad, abortos de que repetición, no puedan tener muchas hijos. manifestaciones que el paciente no lo asocia a la dieta, pero si el Claro, paciente hace la dieta estricta sin gluten, no las va a tener, ¿no? Entonces, estos pacientes es muy difícil que hagan la dieta y son los que vemos luego, aunque no tienen síntomas, con más complicaciones, ¿no? La más temida es un linfoma, que la verdad que lo vemos muy poco, pero puede aparecer. Entonces, es muy difícil el trabajo en pacientes asintomáticos digestivos. Claro, yo ahí en ese sentido sí que es verdad que uno de los factores que más influye en la falta de adherencia a la dieta sin gluten a largo plazo, es el diagnóstico sin síntomas. Pero sí que es verdad que, y a mí me ha pasado que a lo mejor, pues eso, viene a consulta de nutrición, bueno, vengo a hacer la dieta sin gluten porque, claro, me han diagnosticado, soy asintomático y hay veces que lo que decías, ¿no? Síntomas que a lo mejor pasan desapercibidos, pero decirle al paciente eso, que observe todos los aspectos de su vida que a lo mejor ha normalizado, pues a lo mejor es simplemente el tener un poco de hinchazón que no te impide hacer una vida normal, pues lo has normalizado hasta el punto que para ti es normal. Entonces, bueno, pues la manera a lo mejor intentar enganchar en esa adherencia a la dieta sin gluten es, bueno, prueba un tiempo, observa todos los aspectos de tu vida que cambien, aunque sean lo mínimo, aunque sean, pues eso, la caída del pelo, ¿no? O cualquier cosa. Y sí que pasa que a veces a largo plazo hay pequeñas cosas de la vida diaria que no eran molestas, que eran totalmente normales, que sí que igual se nota mejoría. Entonces, es importante lo que decís, ¿no? Que la dieta sin gluten no es solo por los síntomas, sino que a largo plazo todas las consecuencias que puede tener. Claro, no, piensen que es el único tratamiento que hay para la enfermedad celíaca, ¿no? Y yo siempre le digo a los pacientes que aunque la dieta es dura, es mucha suerte, ¿no? Es la única enfermedad autoinmune que se controla con dietas, ¿no? Sí que es verdad que es difícil hacer la dieta, que es más cara hacer la dieta, que tiene muchas limitaciones sociales, pero es mucha suerte. Las otras enfermedades autoinmunes tienes que tomar tratamiento de por vida. Entonces, ese es otro motivo también, como dice Paula, para engancharle a que haga la dieta. Y lo que dice es verdad, muchos pacientes que diagnosticamos como asintomáticos, cuando vuelven a la consulta a los 3 meses, a los 6 meses, dicen, es que me ha cambiado la vida, antes estaba siempre cansado, se me caía el pelo, la calidad de la piel, sí. Entonces, sí que hay que Eso motivarlo. a veces en la piel, cuando diagnosticamos al paciente por dermatitis herpetiforme, al paciente le cuesta, sobre todo al principio, porque tarda en mejorar. Esas lesiones de la piel, de la dermatitis herpetiforme, no se van rápido y el paciente está haciendo dieta sin gluten y se desespera porque dice, estoy con la dieta sin gluten y sigo lleno de ronchas, me sigue picando el cuerpo, le dan ganas de mandar la dieta por ahí, ¿no? Y no seguir con ella. Entonces hay que insistir que los pacientes que se les diagnostica dermatitis herpetiforme al final es una manifestación en la piel de enfermedad celíaca y tienen que tener paciencia porque tienen anticuerpos circulando no solo contra el intestino, sino también contra la piel. Y aunque dejemos de ingerir gluten, ya tenemos esos anticuerpos en la piel que a veces duran hasta 2 años. Así que siempre hay que decirle al paciente que tenga paciencia, que en esos 2 años tiene que no comer gluten y que tenemos tratamientos que podemos ponerle al paciente. Tenemos, por un lado, a veces ponemos cremas con corticoide, pero sobre todo tenemos un fármaco que se da por vía oral, que se llama sulfona o dapsona, que lo que hace es controlar esa enfermedad en la piel. No vale para el intestino, pero sí para esos síntomas tan molestos y que tanto pican. Simplemente hay que tenerle que recomendar paciencia y durante ese tiempo, si tienes brotes, sí que merece la pena que el dermatólogo te ponga ese fármaco para ir controlando, pero hay que tener paciencia, o sea, no hay que saltarse la dieta porque no se te mejora. Y luego hay que diferenciar que sea dermatitis herpetiforme, porque hay muchos celíacos que tienen dermatitis atópica, que son simplemente eczemas y ronchas por piel seca. Eso
celíacos y no celíacos. Entonces a los celíacos pues también les pasa y creen que la dermatitis atópica se va a quitar cuando se haga la dieta sin gluten. Y son dos cosas diferentes. Así que si lo que tienes es dermatitis atópica, habrá que tratar con corticoides en crema, habrá que hacer un seguimiento dermatológico, una hidratación, pero la dieta sin gluten no le va a hacer efecto a la dermatitis atópica. Así que hay que insistir en, primero, saber hacer un buen diagnóstico y segundo, si es dermatitis herpetiforme, paciencia y mientras tanto sulfona, y si es dermatitis atópica, pues un control dermatológico y ya está. Es que a ese nivel la gente suele preguntar mucho y a veces es que no se dan cuenta de que aparte de ser celíacos son susceptibles como cualquiera a cualquier otra afección, ya sea de la piel, del aparato digestivo o de cualquier otro tipo. Paloma, estamos todo el rato hablando de la dieta propiamente, pero ¿qué pasa con los cosméticos y con los materiales escolares? Que son preguntas recurrentes de la gente que no acaban de entender por qué a veces desde las asociaciones les llamamos a la precaución con este tipo de productos. Mira, pues sobre todo lo que está demostrado, porque ese tema genera mucha controversia, porque no hay muchos estudios para saber qué pasa si yo me pongo algo que tenga gluten. Como hemos dicho, en los pacientes que tienen dermatitis herpetiforme encontramos anticuerpos en la piel, pero no queda muy claro hasta qué punto a través de la piel sería capaz de absorberse el gluten. Entonces, lo que recomendamos es precaución. Es que como no tenemos claro que produzca afectación o que no, yo siempre digo, si no te cuesta, puedes intentar evitar y no te pongas un champú que lleve trigo. Evítalo siempre que puedas. Eso en cuestión de piel, o sea, no está muy claro, pero si lo puedes evitar, mejor. Pero lo que sí que está claro es que donde sí hay que evitarlo es en las mucosas. O sea, por ejemplo, la pasta de dientes. ¿Por qué? Porque está en contacto con nuestra mucosa, la absorción es mucho mayor, aparte que te podrías tragar alguna parte y entonces podrías hacer síntomas a nivel digestivo, ¿no? Así que lo que está claro es que todo lo que entre en contacto con mucosas, pues pintalabios, pasta de dientes, colutorios, lo que sea, sí que obligatoriamente tiene que no llevar gluten, porque el gluten es un espesante muy bueno, entonces se usa pues para cremas, champús, cepillo o sea, para pasta de dientes, etcétera. Así que en mucosas evitarlo y en el resto del cuerpo, a falta de estudios, si lo puedes evitar mejor, pero ya os digo que no hay evidencia científica para saberlo, pero ni para decir que sí ni para decir que no. Entonces, bueno, siempre decimos precaución. Y los materiales escolares de los niños pasa lo mismo. Los niños se llevan los dedos a la boca, la plastilina se la meten en la boca, entonces es muy importante también que esas cosas sean sin gluten. Ya cada vez están más marcados y los niños podemos estar seguros de que por lo menos para su enfermedad celíaca no les va a afectar negativamente. Y en cuanto a maquillajes, lo mismo que las cremas. El pintalabios sí que está claro porque al final es una mucosa, lo ponemos en el labio y el resto, pues bueno, si podemos elegirlos sin gluten porque a falta de datos mejor, pero ya os digo que no hay. Es que a falta de evidencia al final tenemos que llamar un poco a la precaución a veces, ¿no? Y con el tema del material escolar también hay que pensar que no está preparado como una crema para que la piel lo absorba, sino que está formulado de otra forma. Entonces, en ese sentido es importante que la gente esté tranquila también por esa parte, que de alguna forma están protegidos. Pues yo creo que lo dejamos aquí, chicos. Muchísimas gracias por participar en este tipo de iniciativas, por estar siempre disponibles para FACE y para las asociaciones que forman parte de ella, porque soy consciente de que muchos de vosotros habéis colaborado en más de una ocasión con muchas de las asociaciones que están federadas y de parte de todos, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por estar en nuestro comité científico, que es algo que para nosotros es muy importante porque vuestra opinión como expertos y vuestra experiencia es básica para que nosotros podamos seguir apoyando al colectivo siempre en función de vuestras recomendaciones, que sois los que más sabéis de la materia. Gracias. Gracias Nada, gracias a Muchas ustedes. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.